Bienvenidos sean todos amigos a esta emisión de Hacia el Encuentro con Dios. Todos estamos llamados a eso, ir hacia Dios. Y tiene que empezar ese encuentro en el presente. La iglesia es ese medio, ese ser parte de Dios mismo desde aquí, desde la tierra, desde Jesucristo. San Agustín le decía el Cristo total. Y qué hermoso es ser parte de Él. Esta plataforma también de NSE se preocupa por ello. Se preocupa porque cada uno de nosotros estemos unidos a Dios, ayudarnos en este camino. Y hoy tenemos una gran oportunidad que es descubrir ese gran tesoro que está frente a nosotros, ante nuestros ojos y a veces no lo vemos. Para ello hoy nos va a acompañar el padre Pierre Martínez Valencia. Él pertenece al obispado castrense y es un buen amigo de NSE. Es una gran bendición para nosotros contar con él en esta ocasión para hablar de la Santa Misa. Bienvenido, padre Pierre. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jürgen? ¿Cómo están todos los miembros de Nuestra Señora del Encuentro? Para mí es una gran alegría siempre encontrarme con ustedes y poder vivir, ¿no? Y platicar nuestra fe y compartir, ¿no? La sana doctrina de la Iglesia, y de manera muy particular ahora que estamos haciendo estos programitas sobre la Eucaristía, hablar de este sacramento de amor, de este sacramento en donde Cristo se ha entregado, este sacramento que se ha convertido en el corazón de la Iglesia, ¿no? En el centro de la Iglesia y en el centro de la vida de la Iglesia, y en el centro de donde la Iglesia, como decía, esto lo decía el Papa Benedicto XVI, es el centro de donde dimana todo el bien de la Iglesia, y también es el centro que congrega a toda la Iglesia, ¿no? Entonces es una cosa realmente muy linda hablar de la Eucaristía. Sí, no solo no se puede hacer de lado, sino que es esencial y hermoso. ¿Y cuántas veces, padre, no lo aprovechamos, no lo vivimos, no le sacamos todo el jugo, no lo valoramos como lo que es? Es el amor de Dios, el cielo y la tierra, el santo sacrificio de la cruz. Es tan sagrado, es tan hermoso. Gracias, padre. Y ayuda mucho a la gente este programa. Han habido ya antes con Hernán y usted 2 programas acerca de la Santa Misa. Este sería el tercero. Y ahora vamos a desarrollar, padre, pues unos aspectos muy esenciales, muy fundamentales de la Santa Misa, ¿verdad? Así es, así es. Vamos a ver entonces, creo, ahora corresponde un poco tratar sobre la Eucaristía en estas dimensiones que la Iglesia nos ha enseñado que tiene, la dimensión sacrificial de la Eucaristía y la dimensión de la presencia eucarística, es decir, de la Eucaristía como sacramento y de la Eucaristía como sacrificio, ¿ya? Y creo que siempre es bueno partir de lo que nos enseña la Sagrada Escritura. Y voy a tocar los datos bíblicos de manera más bien histórica para mostrar el testimonio, es un testimonio muy bonito que nos da la Sagrada Escritura, sobre cómo participaban de la misa los cristianos, ¿no? Cuando Adelante, Cristo... padre, porque puede ser un poco pesado a veces hablar de sacrificio, de presencia, de una forma así teológica muy profunda, pero necesitamos verlo y usted lo hace además muy bien, muy ameno, en la Sagrada Escritura. Entonces, también desde el Antiguo Testamento ya nos está hablando de la Santa Misa, padre. Claro, sí, vamos a verlo en realidad desde el Nuevo Testamento. Tú sabes que Cristo tiene un capítulo en el Evangelio de San Juan que nos habla sobre la Eucaristía. Capítulo 6. El capítulo 6, claro, de la doctrina eucarística, ¿no? Y revela a Jesucristo, su cuerpo es verdadera comida, su sangre es verdadera bebida, y hay que comerlo. Hay que comerlo, y el que lo come tendrá vida eterna. Y el que lo come, pero es un misterio, ¿no, padre? Por supuesto. Hay que comerlo, qué misterio. Por supuesto, hay que comerlo, hay que comer digamos, esto que está dando Jesucristo, esta novedad, es un alimento, verdadero alimento. Así lo dice Jesús, no es apariencia, no es una semejanza, sino que es verdadero alimento, y es alimento de su real presencia. Gracias su carne, a Dios por alimentarnos. su sangre. Así lo dice en el texto de San Juan. Ahora, los evangelistas sinópticos nos narran que durante la última cena... Sinópticos son los demás, ¿no, padre? Mateo, Marcos, Lucas. Claro, los sinópticos son sinópticos porque son los parecidos, son como paralelos, una cosa así, ¿no? En esos evangelios se nos narra la transustanciación. Cristo en determinado momento en la última cena toma el pan y dice, esto es mi cuerpo, toma el vino y dice, esta es mi sangre. Cosas totalmente ajenas a lo que se hacían como rituales, porque tú sabes que la última cena es una cena pascual, ¿no? Sí, de acuerdo más o menos al rito de los judíos, así comieron. Claro, se discute un poco si fue el día jueves mismo o si fue un día antes, porque según algunos textos, bueno, no entramos en esos detalles, pero
sí fue una cena pascual. Sí fue una cena pascual. Tanto en San Juan como los sinópticos narran que esto es una cena pascual. Ahora, en la cena pascual Jesús hace cosas inéditas. Se hacían cosas tradicionales. Un miembro de la familia preguntaba ¿qué celebramos? ¿Por qué estamos haciendo esto? Y el padre de familia, ¿no? el encargado, es el que respondía, ¿no? Esto lo hacemos porque nuestro pueblo estaba doblegado en Egipto, ¿no? En la esclavitud, y Dios nos sacó a la libertad. Esta es la Pascua del Señor. Bueno, era un rito. Se comía determinadas comidas, no se podía comer cualquier cosa. Nosotros, por ejemplo, para la Navidad pensamos que después de la misa de gallo podemos comernos alguna comidita, ¿cierto? Y entonces van viendo qué tipo de plato puede ser. Pues los judíos no, los judíos tenían determinada cosa, y era el cordero pascual, ¿no? Lo que comían en ese tiempo, ¿no? Cordero pascual. Y junto a él pan sin levadura y hierbas y una especie de salsas amargas, bueno, y cosas así. Y Cristo hace una cosa inédita porque agarra en el medio y tomaban vino, ¿no? Y en el medio Jesucristo toma el pan, ese pan ácimo, y dice: tomen y coman, esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes, tomen y beban, esta es mi sangre, que se entrega por ustedes. Y les dio a comer, y les dio a beber del cuerpo de Jesús, que, digamos, o de de eso que había hecho Jesucristo, ¿cierto? Que aparentemente era pan, pero dice Jesús es su cuerpo, y de eso que era vino, aparentemente vino, y dice Jesús que es su sangre. Y entonces los apóstoles, esto se lo quedaron muy grabado. Cuando... Claro, es algo así como el rito acostumbrado de la Pascua, aquí hay algo distinto, ¿no, padre? De Jesús. Sí, te escucho. Sí, disculpe, padre, que le corté. Es que quería... Los apóstoles habrán dicho: mira, el rito de Pascua, bueno, lo estamos haciendo, es como siempre, pero aquí hay algo distinto. Nuestro Señor está diciendo algo distinto, por eso les ha quedado grabado la consagración, ¿no? Claro, claro. Además Jesús les dijo: hagan esto en memoria mía, hagan esto, ¿no? No hace Jesucristo esto solamente para ellos, sino les dice que ellos lo repitan, que vuelvan a hacer lo que está haciendo Jesucristo. Lo da como una consigna. Acuérdense que la última cena es como el momento del testamento de Jesús. Es el momento en el que Jesucristo, después de esto, ya no lo van a ver más hasta su resurrección. Entonces Jesucristo, antes de la muerte, les da a los apóstoles un testamento, ¿no? Ese testamento es justamente esto, es la Eucaristía. Y entonces los apóstoles se quedan con este tema. Jesús nos ha dado el poder de hacer estas cosas. Viene la muerte de Cristo, su resurrección, y encontramos en San Lucas el primer encuentro eucarístico que tiene Jesucristo con los discípulos de Emaús, ¿no? San Lucas nos cuenta cómo, llegando ya a Emaús, lo invitaron a pasar a Jesucristo, que no lo reconocían aún, y cuando él tomó el pan y lo partió, por eso que la fracción del pan es un signo muy importante en la misa, que se hace mientras vamos cantando el Cordero de Dios, se hace la fracción, la fractio pani se llama, que es el momento de la fracción, que es lo que Jesucristo hizo. Por eso es que es tan importante. A veces la gente se distrae mucho en la misa en darse la paz, ¿no? Y resulta que la fracción del pan es un tema muy importante. Entonces, la fracción del pan se da después del saludo de la paz. Entonces no hay que demorarse tanto. A veces la gente quiere saludarse con todo el mundo en la iglesia, o al menos con todos sus parientes, porque a mí me llama la atención a veces eso, ¿no? A veces van a misa de difuntitos y piensan que solamente su prójimo es su pariente, ¿no? Y hay gente que está en el fondo y que no lo saluda a nadie, ¿no? Pero entre ellos se dan abrazos y cosas así, y eso no está bien. El saludo de la paz es un saludo concreto, determinado. Se da a la derecha e izquierda, de manera, digamos, sin moverse del templo, sin hacer demasiado espamento. Estamos frente a Jesucristo Eucarístico y a un rito tan importante como es la fracción del pan. Padre, decir, en esas dos personas a las que le damos la paz, ¿están incluidos todos? En principio sí. O sea, se entiende que es un signo. Porque si fuese así, tendríamos que ir por toda la iglesia y darnos saludos con todos los miembros de la iglesia y salir de afuera en la calle y darnos la paz también con todos, ¿me entiendes? Sí. Pero solamente es un signo, pues, ¿no? Claro, entonces, como signo, el saludo de la paz se da a derecha y izquierda. Inclusive se dice: la paz sea contigo, y el otro te responde: y con tu espíritu, ¿no? Entonces es eso, como signo litúrgico. Igual esto es un paréntesis, ¿no? Pero, entonces, en ese momento viene la llamada fractio panis, que es un rito que se hace dentro de la misa, que representa este momento en donde los discípulos de Emaús pudieron reconocerlo a Jesucristo en la fracción del pan. Tan importante entonces, el momento de los discípulos de Emaús, que está también allí, ¿no? En la misa, en la fractio panis. Claro, claro. Bueno, y entonces los discípulos de Emaús reconocen a Jesucristo, se van a Jerusalén. Ahí encontramos un testimonio clarísimo, eucarístico. Hay muchos que hablan de este tema. Algunos dicen: no,
no fue un signo eucarístico, solamente Jesucristo es un rito judío y lo reconocieron, pero bueno, esto tiene un montón de idas y vueltas de los exégetas, ¿no? Pero sería una cosa bastante exagerada decir que Jesucristo no hizo ahí signos litúrgicos o signos eucarísticos, porque lo que hubieran reconocido no es a Jesucristo, sino a un judío. Y estaban hablando entre judíos. Entonces, no es lógico lo que dicen estos exegetas que creen que cuando Jesucristo fraccionó el pan hizo un signo judío. Claro, tiene que ser algo propio de Jesús, para que no lo confundan. Si no, no lo reconocen. Claro, para que lo reconozcan. Claro, y eso es justo eucarístico. Claro, entonces va Jesucristo, van los discípulos de Maús y ya nos hablan de que han reconocido al Señor en la fracción del pan. Pero después hay otros textos, ¿no? Hay otros textos muy bonitos que se los quiero compartir. Por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles, ahí nomás ha empezado los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Mira lo que dicen, ¿no? O sea, mientras... Es cuando está hablando San Pedro, ¿no? Sí. Sí, adelante, padre. Sí, te digo, dice los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, 42. Se dedicaban continuamente, habla de los apóstoles y discípulos, ¿no? Se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Mira qué importante esto, porque a la enseñanza. Es cierto, estaba la iglesia, estaban todos los fieles, todos los cristianos, los discípulos de Jesús, pero todos se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles. O sea, quien enseñaba eran los apóstoles. Nada menos. Acá hay que tener siempre la diferencia, porque no se trata de una cuestión puramente organizativa. Eran los apóstoles los que tenían ese poder, ¿no? Enseñaban los apóstoles. Esa potestad. Claro, a la comunión, al partimiento del pan, dice el texto, en realidad es claro, a la fracción del pan, pero acuérdate que es San Lucas el que escribe esto. No es otro apóstol, no es otro evangelista, es San Lucas. Y San Lucas ha hablado de la fracción del pan y de cómo lo reconocen a Jesucristo en la fracción del pan. Y nos da señales de que es Jesucristo eucarístico. Entonces, él sabe, se reunían entonces continuamente, asiduamente. ¿Ya? Bien, en ese mismo capítulo, en el versículo 46-47, dice: día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. Wow. Llama la atención, ¿no, padre? Porque no es solo los domingos o una vez al año, sino es todos los días. Claro, o sea, era continuamente. Eso lo hacían continuamente, ¿no? Ahora, de manera muy particular lo harán los domingos, pero ya como se ve acá un testimonio histórico de que la iglesia se reunía, pero no se reunía a hacer debates, a hacer solamente catequesis, ¿no? A hacer proyectos, no sé, de obras de caridad. También podría perfectamente haber hecho eso, pero se dedicaban principalmente a la fracción del pan. Y hacían la fracción del pan en los hogares. Comían juntos, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. Claro, o sea, además de la fracción del pan, comían juntos. O sea, era también una cuestión caritativa. A partir de la fracción del pan venía también la comunión, ¿no? Los ágapes, los alimentos entre ellos. La comunidad, o sea, emanaba de la misa, de la Eucaristía, la caridad, el compartir, el vivir la comunión de la iglesia misma, ¿no? Esa unidad. Claro, o sea, a partir de la Eucaristía era la comunión de todos, ¿no? De esa vida de armonía, de comunidad que tenía este primer grupo de los discípulos en Jerusalén. Me llama la atención, padre, porque es como decir, mira, esto lo hemos dejado un poco de lado y por eso quizás es que no estamos viviendo esa caridad, esa santidad, ese amor, porque no estamos en el centro, no estamos siguiendo esto que es ir a la enseñanza de apóstoles, ir al centro que es la Santa Misa. Claro. Y mira, y dice, y el Señor, lo que justamente dices tú, y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Wow, crecía la comunidad en santidad. A partir de eso era atractivo. Se reunían, hacían la fracción del pan, después compartían sus alimentos juntos, vivían en comunidad, y eso atraía a la gente, ¿no? Atraía a los demás. Bueno, muy bien. Después, cuando cuentan un poco lo que pasa con San Pablo cuando llega, ¿no?, a Jerusalén, si mal no estoy, en el capítulo 20, capítulo 27, en los Hechos de los Apóstoles aún dice, el primer día de la semana, se entiende que es el día del Señor, ¿no?, el día que Jesucristo resucitó, cuando estábamos reunidos para partir el pan, o sea, te das cuenta que es un término técnico para San Lucas, partir el pan, o sea, eso era la manera de expresar que hacían la celebración eucarística. Dice, Pablo les hablaba pensando partir al día siguiente y se prolongó su discurso hasta la medianoche. Wow. ¿Okay? Sí. Y esto era digamos, casi yendo a Jerusalén, me parece. Ahora, ¿cuánto entusiasmo, padre, de la gente, ¿no? Para escuchar la palabra de Dios, para escuchar a los apóstoles. Claro, pero tú te das cuenta que hay una estructura aquí.
se reunían a la fracción del pan. ¿Y quién hablaba? Pablo. Pablo era apóstol. Se dedicaban, entonces, si vamos a los primeros capítulos, ¿no? Se dedicaban a la escucha de los apóstoles, que les enseñaban sobre la fe, y después a participar de la fracción del pan. Y eso los llevaba después a vivir esa armonía, esa comunión, en donde también compartían sus mismos alimentos, ¿no? Se nota, padre, que está allí presente la Santa Misa, ¿no? Porque está diciendo, Claro, la escucha de la palabra, clarísimo. la comunión, la fracción del pan. Claro, exacto. Y si después tú vas a otros textos también históricos, ¿no? Por ejemplo, San Justino mártir. San Justino cuenta cómo ellos celebran la misa. O sea, cómo se celebraba él. Entonces va diciendo, ¿no? Primero se hace tal cosa, después los diáconos llevan ante el celebrante el pan y el vino, y después comulgamos, ¿no? Después de hacer la transustanciación, comulgamos, y después llevan esta comunión a los enfermos. Mira lo que dice San Justino. San Justino, ¿como de qué siglo es, padre? Es más o menos 150 después de Cristo. Wow. O sea, es ahí nomás. No es padre apostólico, pero es ahí nomás. Sí, sí. Son los que siguen, los apologistas. Pero además tenemos otros datos, por ejemplo, datos de San Ignacio de Antioquía. En sus cartas también cuenta cómo la iglesia vive la Eucaristía. Sí, es verdad. O sea, vivimos, entonces, y San Ignacio de Antioquía es padre apostólico. Se entiende que San Ignacio de Antioquía era el obispo de Antioquía, después de que San Pedro fue, porque San Pedro, cuando sale de Jerusalén, se va a Samaria, va por distintos lugares y llega a Antioquía y se queda en Antioquía. En la sede de Antioquía, ¿no? Actualmente la Iglesia Ortodoxa celebra la fiesta del apóstol San Pedro como obispo de Antioquía, porque estuvo en Antioquía un tiempo San Pedro. Entonces se entiende que sucesor de San Pedro fue San Ignacio de Antioquía. Claro, en Antioquía, sí. Claro, entonces, y San Ignacio de Antioquía después, cuando lo capturan y lo llevan a Roma, va escribiendo cartas, así como hizo San Pablo, va escribiendo cartas a distintas comunidades cristianas, y ahí iba contando las cosas, iba contando la vida de la iglesia, ¿no? Y también habla de la Eucaristía. Y él es padre apostólico, ¿no? O sea, es inmediatamente después de los apóstoles está él, ¿no? Muy bien. Padre, Entonces, mire, ya nos va a llamar la pausa ahora, entonces le invito a ir a la pausa, pero de verdad, qué precioso, qué impresionante descubrir orígenes de la Santa Misa, su sentido y lo que Dios nos quiere decir para que hagamos hoy, como cristianos, en la Santa Misa, cada uno de nosotros. Qué precioso poder descubrirlo ahora, Padre. Gracias por ello. Vamos a invitar a todos los amigos que nos están citando ahora a poder compartir el programa de hoy. Envíenlo a aquella persona que más aman, sus seres queridos, sus familiares, amigos. Envíenlo a aquella persona que quizás está lejos de la Eucaristía, de la iglesia, y nosotros también. Primero nosotros, que entre estas verdades tan preciosas a nuestro corazón. Entonces le invito, Padre, a ir a una pausa y ya volvemos. Amigos, continuamos. Estamos en ese encuentro con Dios, hablando del centro y culmen del cristiano, la Eucaristía, la Santa Misa. ¿Cuánto sentido para ello nos está acompañando el Padre Pierre Martínez Valencia? Muchísimas gracias al Padre. Padre, usted en el anterior bloque comentó que en la Pascua, en la celebración propia de la Pascua judía, que no es lo mismo que la misa católica y la misa bizantina, en fin, se iniciaba recordando a todos ¿en qué estamos haciendo? Y eso me hizo acordar un poco, Padre, aquello que hacen a veces los psiquiatras, ¿no? Para ver si el paciente está consciente de sus cabales, le hacen unas preguntas para ver si está ubicado en tiempo, en espacio, en persona. Y muchas veces puede sonar un poco feo y duro, pero es para que nos salpique un poco, para que nos haga reaccionar, que no estamos al tanto, Padre, dándonos cuenta de lo que está pasando allí en la Santa Misa. Sí, mira, a mí me llama mucho la atención, eso es muy bueno lo que dices tú, pero me llama mucho la atención de que en nuestra vida litúrgica de la Iglesia estamos teniendo serios problemas hoy día de no saber entender lo que estamos viviendo.
A ver, lo voy a poner desde este punto, desde esta óptica más bien bíblica. Los discípulos de Maús no lo reconocían a Jesús hasta que Jesús hizo la fracción del pan. Ahí empezaron a reconocer a Jesús. Pero hoy día estamos haciendo la fracción del pan y no lo están reconociendo a Jesús. Algo está pasando. La gente por supuesto, la gente no está reconociéndolo al Señor en la fracción del pan. ¿Qué está pasando? ¿Qué nos está pasando? Entonces, a mí me parece, por supuesto, que hay una catequesis que no está siendo tan efectiva. Y entonces, al no ser tan efectiva, ¿por qué razón lo reconocieron a Jesucristo? ¿Por qué razón lo reconocieron? ¿Qué había en Jesucristo que lo reconocieron? Había algo que hizo, bueno, un conocimiento tenían ellos, que cuando Jesucristo, claro, cuando Jesucristo hace el rito, lo reconocen. Bueno, hay algo que no estamos conociendo, que cuando se hace el rito, no lo reconocemos. ¿Me entiendes? Entonces, yo lo que veo es eso. Lamentablemente a veces nuestras catequesis son deficientes y la gente no está reconociendo. Y después también es una cosa importante, esto es parte, o sea, cualquier persona que entra en la vida de la iglesia y que empieza a estudiar un poco la vida de la iglesia se da cuenta de que lo que la iglesia cree, eso lo celebra. ¿Me entiendes? O sea, lo que la iglesia cree, lo celebra. Si creemos que Jesús está en la Eucaristía, si creemos que la misa es un sacrificio, vamos a celebrar de esa manera su presencia y su sacrificio. Pero si uno no sabe que Jesucristo se sacrifica por nosotros en la misa, si uno no sabe que Jesucristo está realmente presente en la misa, entonces no va a vivir la misa de esa manera. Hoy día cuando tú ves expresiones como, por ejemplo, la gente que participa de misa y que quiere que en la misa se introduzcan determinadas canciones que no tienen nada que ver con la misa, me ha pasado a mí, inclusive hay gente que hasta se enoja, ¿no? Padre, pero yo quiero que en mi misa le dicen pa' colmo, yo quiero que en mi misa, porque ellos han dado la limosna, ¿cierto? Yo quiero que en mi misa canten las canciones que le gustaba a mi mamá, pero no son las canciones de iglesia que le gustaban a la mamá, sino las canciones que la mamá escuchaba en la radio, las canciones que la mamá cantaba, canciones criollas, canciones salsa, rumba, ¿me entiendes? Y uno dice, no, es que eso no se canta en la misa. ¿Cómo, padre? ¿Por qué es usted tan cerrado, tan cuadriculado? No puede ser. O sea, la gente no sabe lo que se celebra, porque si supiera, ni se les pasaría por la cabeza hacer una cosa así. Por supuesto. Claro, ellos pueden celebrar de otra forma esas canciones, pero en la misa no bueno, va. pero a eso voy. O sea, yo no, por supuesto que no nos oponemos. Si ustedes quieren, en el atrio yo me puedo cantarlas, no tengo problema, ¿ok? Mientras sean inmorales, yo le canto y le toco la guitarra, no tengo problema. Le toco el cajón, lo que quieran, ¿ok? No, de eso no hay problema. El tema es dentro de la celebración. La gente no sabe lo que es la celebración. Cabe romper la misa, eso ya deja de ser la Santa Misa. Claro, ¿por qué razón? O sea, la gente tiene muy buen corazón, Muy buena buen corazón. intención, pero no sabe, no lo reconocen al Señor en la fracción del pan. No existen ya esos discípulos de Maús que puedan reconocer a Jesucristo. No lo están reconociendo. O sea, no digo que no existan, sino que ya no hay muchos. Ya no hay muchos discípulos de Maús. Como usted dice, padre, culpa de los evangelizadores, no lo ha dicho así usted, pero también el catecismo enfatiza en la segunda parte que hay que enseñar, hay que dar catequesis sobre lo que es la Santa Misa, y eso se ha dejado mucho de lado. Claro, y es que lo que pasa es que a veces se confunden las cosas. Se piensa que para acercar a la gente a la celebración hay que quitarle a la misa la doctrina, o hay que quitarle a la misa la verdad propia de lo que se celebra. Y entonces la gente cuando encuentra la misa, encuentra, bueno, una asamblea, donde hay gente que canta, donde hay gente que reza, donde hay un padre que habla, pero ¿qué es? No lo entienden. Como claro, te digo, falta más profundidad en el sentido. Sí, es un problema. Es un problema no tanto o sea, es un problema de la celebración, pero el problema de la celebración radica en cómo entendemos esa celebración, o si la entendemos, o si pensamos que es solamente una reunión de alabanza, una reunión, no sé, de un encuentro. Nosotros nos juntamos, por eso es importante hablar de estos aspectos ahora que vamos a tratar, que es la cuestión de la presencia real, sacramental y del sacrificio. El sacrificio. Padre, me llama mucho la atención, ¿eh? Qué bueno, qué conveniente. La gente va a estar muy agradecida por este programa. Y también me estoy acordando de cuando Jesús da el sermón del sembrador y qué tierra somos, pues que Jesús lo aclara al final y dice que hay que escuchar la palabra,
y que aquellos que son la buena tierra la entendieron. Claro. Y qué importante es entender. O sea, Jesús lo subraya muchísimo. Incluso Claro. el no entender es como una maldición. Jesús, Claro. cuando se niega que otros entiendan, es una maldición. Claro. Y lo otro es poner en práctica. Eso sería ir a la misa, vivir la misa, pero antes ahora entenderla. Entonces justo profundicemos, Padre, gracias, qué bueno que está aquí, Claro. para Mira, profundizar en entonces, eso, ¿no? De la presencia. yo justamente este tema, te lo quiero explicar bíblicamente. ¿Qué Adelante. pasó? Había una comunidad llamada la comunidad de Corinto, ¿no? La ciudad de Corinto, la ciudad portuaria, digamos, comercial, más que portuaria, comercial, digamos, de Medio Oriente. Existía esa ciudad de Corinto, en donde los cristianos habían fundado, ¿cierto?, una iglesia, es decir, se habían hecho una comunidad cristiana. Y los corintios empezaron a celebrar lo que hacían los cristianos en todo lado. Pero San Pablo, cuando pasa por Corinto, se da cuenta que hay cosas que están raras ahí. Y entonces, mira, vamos a ver lo que dice San Pablo. Vamos a situarnos. 1 Corintios 10, 16, 17 primero, ¿ya? Jesucristo, pero dice San Pablo, ¿no? El cáliz que bendecimos, o el cáliz de bendición que bendecimos, ¿no es participación en la sangre de Cristo? O sea que, a ver, Jesucristo dejó esto. Pero sobre lo que ha dejado Jesucristo, ellos empiezan a celebrarlo, pero tienen que reflexionar lo que celebran. O sea, no es solamente repetir lo que Jesús hizo, sino ellos iban reflexionando. Jesús dijo, hagan esto en conmemoración mía. Entonces San Pablo dice, volviendo sobre el tema, la copa que bendecimos, ¿no? El cáliz que bendecimos, no es la participación en la sangre de Cristo. Y el pan que partimos, ¿ven? Pan partido, nuevamente. Acuérdate que el signo, que el término con el que hablan de la Eucaristía, era pan partido, fracción del pan. Sí, y el pan que partimos no es participación en el cuerpo de Cristo, puesto que el pan es uno, nosotros que somos muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Entonces ya está hablando San Pablo, ya está haciendo una reflexión sobre la Eucaristía. ¿Por qué Cristo nos ha dejado este pan que partimos? Porque ese pan que partimos es Él, ¿no? Y nosotros participamos de Él, participamos de su cuerpo y participamos de su sangre. Entonces está hablando ya San Pablo de una doctrina de fondo que hay en la Eucaristía, en donde hay una presencia. Participamos de la presencia corporal, aunque sacramental, de Jesús. Participamos de la presencia de su sangre, aunque sacramental, de Jesús. Y somos uno, porque así como uno es el pan, así también todos somos uno. O sea, ya inclusive aquí ya hay una doctrina eclesial. O sea, todos nosotros, aunque somos distintos, sí, somos una sola iglesia, porque participamos de un solo pan, participamos de un solo cáliz, ¿no? Entonces, porque ese es Jesús, participamos, y no solamente de un cáliz, sino de la sangre. Muy bien, entonces ya tenemos ahí un dato. Otro dato, seguimos todavía con los textos de San Pablo. Entonces, por eso te digo, estamos como volviendo atrás en un ejemplo que la misma Biblia pone de unos cristianos que no lo reconocían al Señor. Y San Pablo los está haciendo reconocer al Señor. Entonces, ¿qué está enseñándoles? Doctrina. Está enseñándoles las verdades de la fe. Claro, la Entonces, medicina Pablo para dice, los que no son discípulos de Maús y deben serlo, la doctrina, profundizar en la doctrina. Claro. Entonces, ¿qué dice San Pablo? Seguimos. Capítulo 1 Corintios 10, 21, 22. No podéis beber del cáliz del Señor y del cáliz de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? O sea, no podemos recibir este alimento de cualquier manera. Si estamos viviendo mal, no podemos recibir este sacramento. Mira lo que dice San Pablo. O sea, no estamos acá hablando tonterías. No es una cosa de nosotros. Es bíblico. Bueno, sigo un poco más adelante. Habría muchas cosas que decir aquí, pero bueno. En el capítulo 11, de la misma carta primera a los Corintios, dice, por tanto, cuando os reunís, no es ya comer la cena del Señor, porque al comer cada uno toma primero su propia cena, y uno pasa hambre y otro se embriaga. ¿Qué, no tenéis para comer casas y para beber? ¿O quieres menospreciar a la iglesia de Dios y avergonzar a las que nada tienen? Bueno, y entonces después San Pablo va a dar su testimonio de lo que él recibió, la tradición. Porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó el pan y después de dar gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo, que es para vosotros, haced esto en memoria mía. De la misma manera tomó también el cáliz, después de haber cenado, diciendo, este es el cáliz nuevo del pacto de la sangre, haced esto en memoria mía, y cuantas veces bebáis en memoria, haced esto cuantas veces lo bebáis en memoria de mí.
Por tanto, todos los que coméis de este pan y bebéis de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él venga. O sea, está dando una doctrina. O sea, dense cuenta de lo que están haciendo. Dense cuenta de lo que están haciendo, ¿no? Y entonces, clarísimo, ¿no? Porque está uniendo la última cena con el sacrificio, con el Viernes Santo. Claro, exactamente. O sea, el que come de esto no está comiendo cualquier pan. No está comiendo un pan, no está tomando un cáliz, está participando del cuerpo y de la sangre. Eso está diciendo San Pablo. Estás participando del cuerpo y de la sangre. Entonces acá ya no hay pan. Acá hay un cuerpo. Acá hay una sangre de la cual estamos participando los que estamos viviendo esta celebración. Bien, entonces a partir de aquí, como te digo, ya este ejemplo nos habla de la reflexión. La Iglesia tiene que reflexionar. Los católicos tenemos que reflexionar sobre lo que estamos viviendo, sobre lo que estamos celebrando. Muy bien, y la Iglesia tradicionalmente nos ha enseñado de que la Eucaristía, ¿cierto? Primero, o sea, tiene un aspecto que es el aspecto de la presencia de Jesús. ¿A qué se refiere, Padre? Bien, que a partir de la transustanciación y no sin ella, Jesús, por las palabras y la eficacia de sus palabras y la eficacia del sacramento, Jesucristo está realmente presente en la Eucaristía, realmente presente. O sea, la Eucaristía no es una apariencia de Jesús, no es un signo de Jesús, no es una imagen de Jesús, no. La Eucaristía es Jesús. La otra vez, con mucha pena lo digo, claro, la gente no se da cuenta, pero bueno, tenemos que decirlo, ¿no? Bueno, Padre Pierre, perdón, ¿se podría hacer este paralelo, por ejemplo, en la Eucaristía? Es estar ante Jesús como un discípulo, como un apóstol más, allá en el año 32, 31 de su vida pública de Jesús, estar con Él en el Gólgota, en su crucifixión, estar con Él, en esa misma última cena, estar con Él. A diferencia de lo que podemos pensar a veces, o sea, parece, ¿no?, por nuestra falta de reverencia, nuestra falta de amor, nuestra falta de valoración de la Santa Misa, que es como si más bien estuviésemos ante una película de Jesús o viendo a Jesús, el mismo Jesús, pero a través de una pantalla de televisión, que no es lo mismo que estar ante Él realmente, en su presencia real, lo que es la misa, ¿no? Exacto. O sea que por la Eucaristía, o sea, si la Iglesia reflexiona así, estás comiendo la carne de Jesús, estás bebiendo la sangre de Jesús, carne y sangre de Cristo vivo. Entonces se entiende que si está su carne, si está su sangre, está su presencia real, ¿no? Aunque sacramental. Entonces la Iglesia reflexiona esto y te dice, Jesús está presente realmente en la Eucaristía. O sea, bajo las especies de pan y de vino, que ya voy a explicar qué significa especies de pan y de vino, está realmente Jesús presente. El Señor está realmente vivo y presente. La otra vez te decía, con mucha pena lo digo, a veces inclusive nuestros cantautores, ¿no?, católicos del último tiempo, como no saben muy bien teología, tampoco hablan muy bien en sus cantos de la teología católica. Por ejemplo, a mí me llama la atención ya que hay muchos cantos de comunión en donde no hablan nada de la Eucaristía. Por ejemplo, es como la vieja confiable, ¿no? ¿Cómo no creer en Dios? ¿No? ¿Cómo no creer? Canto de comunión. ¿Cómo no creer en Dios? No sé, si amo a la mujer querida, no sé cómo dice la canción. ¿Pero qué tiene que ver con la Eucaristía? ¿Qué tiene que ver con la oración eucarística? Es verdad. ¿Qué tiene que ver con la comunión? Después, canto de comunión, ¿no? Inclusive utilizan una especie de cita, que no es tampoco la cita original, de Jeremías. Me has seducido, Señor, con tu mirada, con tu presencia. ¿Dónde está? A ver, ¿qué tiene que ver con la Eucaristía? O sea, es cierto que hay una cita de Jeremías. Me has seducido, Señor, y me he dejado seducir. Me has tomado y me has podido. Por eso yo dije, no voy a predicar de Yahvé, pero había en mi corazón un fuego que me ardía en los huesos, que me quemaba los huesos, o sea, internamente. O sea, el corazón del hombre de Dios se llena del fuego del Espíritu Santo y tiene que predicar. Bueno, pero perfecto, la cita está muy bonita, pero ¿qué tiene que ver con la Eucaristía en ese momento? Claro, es precioso y tiene su lugar propio en la vida de fe, pero no es eso en la Eucaristía ni en la comunión. ¿Qué tiene que ver con la Eucaristía? Por eso, a ver, ¿qué cantos de comunión hablan de la comunión hoy día? Bueno, ¿me entiendes? O sea, bueno, hemos perdido el sentido. Hemos perdido el sentido. Para colmo, muchos de esos cantos, lejos de atraer hacia el sacramento, nos distraen, ¿no? Entonces es una pena. Ahora, pero hay un canto, que la otra vez escuché, que decía, por ejemplo, ¿no?, que estás tú
escondido en el pan. No me acuerdo cómo era el cantito, pero decía, tú estás escondido en el pan, ¿no? Y Jesús no está escondido en el pan, perdóname que te diga, eso es una herejía. Jesús no está escondido en el pan. Jesús está escondido en las especies, digámoslo así. Ahí ya no hay más pan. Ahí no hay pan, sí. En la Eucaristía no hay más pan, por tanto no está escondido en el pan, no hay más pan. Concretamente, la doctrina católica enseña que Jesús está ahí. Bueno, no esa hay canción le pan. faltaba en la apariencia del pan. Ahí está, podríamos decir eso. O ¿Por en qué el la olor apariencia? del pan o en el sabor, ¿Por qué, pero no. ¿por qué la apariencia? Porque ahí vamos, ¿qué enseña la teología católica? Que se mantienen, ¿no?, los llamados accidentes, las llamadas cualidades, ¿ah? El color, el peso, el sabor, el olor, pero ahí ya no hay pan. Entonces, se llama transustanciación porque una sustancia que se llamaba pan ya no está. Aunque han quedado sus accidentes, sus cualidades, ya no está la sustancia. La sustancia que está es Jesucristo. Jesucristo, su presencia real. No está escondido Jesús en el pan. No, señores, no hay pan ahí. Está escondido bajo el color, el sabor, el olor. Ahí no hay pan, ahí está Jesús. Es lo que enseña la Iglesia. Padre, es muy profundo, una enseñanza tremenda porque en la sociedad de hoy estamos muy acostumbrados, y es una deformación de la verdad, de lo que es, a juzgar las cosas solo por una apariencia y no por lo que son en realidad. Claro. Eso pasa, está en todo, está en las artes, en las ciencias incluso. ¿Quién diría? Porque las ciencias tienen que basarse en lo probado, en lo comprobado, pero ¿a qué distorsión estamos yendo como civilización en la actualidad? ¿Qué pasa eso, no? Más bien, padre, quería continuar con esto que usted está comentando, pero es necesario que vayamos a una breve pausa. Le invito, padre, a la pausa. Amigos de ENS, estamos en Hacia el Encuentro con Dios, hablando de un tema central, fundamental, culmen y hermoso, bellísimo para todos nosotros. Es un tesoro, en verdad. Qué grato tener aquí al Padre Pierre. Cuánto le agradecemos por lo que está tratando. Padre, estábamos hablando de la presencia real de Cristo y estábamos hablando específicamente de cómo hay que entender que está allí Jesús presente y cómo hay que diferenciar lo que es las apariencias y cómo, bueno, díganoslo mejor usted, Padre. Sí, además está el tema de las palabras. Hay algunos que dicen, bueno, pero son un juego de palabras, ¿no? Es un juego de palabras, no es lo mismo, perdón, es lo mismo decir escondido en el pan que escondido en las apariencias. No es un juego de palabras. Es la realidad. Las palabras nos hablan de las esencias de las cosas. Las palabras nos explican las esencias de las cosas. Y no podemos decir nosotros ser contrarios a lo que nos enseña la fe. Jesús está presente y está presente todo en todas las partes. Amén. O sea, justamente porque Jesús no está presente, no está escondido en el pan, ¿me entiendes? Sino que está presente en eso que ya no es pan, aunque tenga la apariencia de pan, es que Jesús todito está presente. En la hostia magna que agarra el sacerdote y que fracciona, en las hostias pequeñas, en el pedacito de hostia que el sacerdote, tú has visto que en el rato de la fracción del pan, el sacerdote además fracciona un pedacito chiquitito de hostia y lo deposita en el cáliz con la sangre de Jesucristo, ¿no? Bueno, ese rito, se llama imixio, ese rito, ¿no?, manifiesta la resurrección de Cristo, Cristo nuevamente unido con cuerpo y alma, de alguna manera quiere representar esto, ¿no? Bueno, pero en ese rito, o sea, se sabe que Jesús está todo en todo, hasta en la gotita más chiquitita del cáliz está Jesús. Hasta en el pedacito más chiquitito de hostia está Jesús. Por eso hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, con las partículas del cuerpo del Señor. Ustedes se han dado cuenta que el sacerdote, cuando celebra la Santa Misa, termina de comulgar él y en principio agarra sus deditos y después los lava, los purifica. ¿Se han dado cuenta que el sacerdote agarra la patena y purifica la patena
¿no? Sí, la Porque limpia. pueden quedar pedacitos de hostia. Y nosotros creemos por fe que Jesús está en todos los pedacitos. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque ¿qué nos dice la fe? Que Jesús está en toda la Eucaristía. Que Jesús está en la hostia grande, en la hostia pequeñita, en el pedacito de hostia. A veces me ha pasado a mí, que estoy en una celebración de misa, y de repente me están faltando hostias, porque yo veo la cantidad de cola que hay de gente para comulgar, y me está faltando hostias. Entonces, ¿qué hago? Fracciono las hostias. A veces en 2 o a veces en 3, y a veces doy un pedacito de hostia a la gente. En ese pedacito de hostia, aunque no sea grandota, está Jesús. No está una partecita de Jesús, está todo Jesús. Y Padre, cuando decimos que está todo Jesús... Ahí se da el misterio de la presencia real. La transustanciación ha hecho que Jesús esté en todas y cada una de las partes, desde la más grande hasta la más chiquititita. Qué tremendo misterio, Padre, qué hermoso. Y tenerlo claro y subrayarlo, le agradezco mucho por eso. Padre, si es Jesús, es Dios. ¿Correcto? Claro. Está en la Eucaristía, Claro. es Dios, nada menos. Así es. Por eso te digo, entonces, bueno, ¿cuánto se puede hablar? Por eso es que es importante, si la gente no sabe, ¿cómo va a obrar? Si la gente no sabe que está la presencia de Jesús allí, ¿qué respeto va a guardar? Cuando uno ve que la gente se charla en la iglesia, se abraza en la iglesia como si fuera cualquier cosa, que no respetan el lugar sagrado, es porque la gente no sabe. Si supieran, no lo harían. Si supieran, no lo harían. Entonces, por eso es importante decir estas cosas a la gente. Me parece muy importante esto, con todo el respeto y con todo el cariño, porque cuando hablo de las canciones, por ejemplo, no estoy en contra de que se cante, sino estoy en contra de que no se canten cosas coherentes. Y yo creo que la Iglesia nos propone, ¿no?, una vida tal de que tenemos que tener, podemos decir, coherencia, ¿no? Coherencia en lo que hacemos. Muy bien, pero como digo, mucho se puede hablar de esto. Voy a hablar de la otra parte, que es la última, porque ya estamos en la última parte del programa, y si no avanzamos. Quiero hablar de la otra parte, que es la parte sacrificial. Tú decías hace un rato de que en la misa nosotros estamos con Jesucristo que está en el Calvario. O sea, no solamente con Jesucristo, sino con Jesucristo que está en el Calvario. Porque las mismas palabras nos llevan a entender esto. Esto es mi cuerpo que se entrega. Esta es mi sangre que se entrega. ¿Y eso cuándo sucedió? En el Calvario. Entonces la misa nos sitúa no solamente a la presencia real de Jesús, esto es mi cuerpo, sino a la presencia real y sacrificial. Es decir, Jesús se sacrifica por nosotros. Entonces, la misa es un recuerdo del sacrificio, es una memoria, estamos recordando, estamos como haciendo una obra teatral del sacrificio. No es así, de ninguna manera. La Iglesia ha enseñado siempre que la misa no es un recuerdo del sacrificio, no es una imagen del sacrificio, no es para recordar que Jesús hace 2000 años murió por nosotros, no. Claro, qué hermoso. Es una actualización del sacrificio. Es el mismo sacrificio, porque Carta a los Hebreos dice, Cristo se ofreció, los sacerdotes del Antiguo Testamento, ¿no? Todos los días tienen que ofrecer sacrificios, todos los días tienen que entregar ovejitas, corderitos, ¿no?, al altar del Señor para ofrecer. Hay un sacerdote que entró una sola vez en el santuario de su cuerpo y ofreció un sacrificio. Ese es Jesucristo. Su sacrificio es una sola vez para siempre. Bueno, es ese solamente sacrificio, ese único sacrificio del sumo sacerdote que se repite, que se actualiza en la celebración de la misa. Entonces, no es apariencia, sino es realidad. Y aquí vamos a ver algo más que es importante. Porque a veces sucede que la gente cree que la misa es de mentiritas. Entonces, por ejemplo, te pongo un caso, ¿no? Hace no mucho tiempo me pidieron ir a celebrar la Santa Misa, fui a celebrar la misa y la gente me dice, padre, hemos traído para ofrendas, porque estaban festejando el Día del Trabajador, hemos traído las herramientas de un trabajador, hemos traído el rosario de la madre fulanita, hemos traído unas fotos. Entonces digo, a ver, vamos por partes. Primero, ¿qué es la ofrenda? ¿Es una mentirita? O sea, ¿qué es ofrendar? ¿Qué es ofrecer? Es entregar, es regalar. En el ofertorio, la gente ofrece el pan y el vino que van a ser el cuerpo y la sangre de Jesús. Y la procesión de ofrenda, que el nuevo el ordenamiento del misal romano nos dice que se puede hacer o procesiones de ofrenda, nos dicen que tenemos que llevar el pan y el vino que van a ser ofrecidos. O sea, ¿qué significa esto? La hostia y el vinito.
lo que va a ser ofrecido, lo que va a ser ofrecido en el altar. Pero la gente no, te trae un pan redondo y te trae un uvas. ¿Y qué es eso? O sea, esas ofrendas sí pueden ser, por ejemplo, para los pobres, porque ¿qué dice la iglesia, no? ¿Qué dice la liturgia? Que junto al pan y el vino se pueden ofrecer determinados elementos para el servicio del culto, o también alimentos o determinados bienes para la caridad con los pobres. Entonces, a ver, si tú entregas herramientas, se entiende que las herramientas las vamos a tener que entregar a un pobre. Claro, no son Pobre prestaditas mecánico. para una actuación. Pobre el mecánico. Vamos a tener que entregar sus herramientas. O vas a ofrecer las herramientas y te las vas a quedar de vuelta. ¿Me entiendes? O sea, es un engaño. Es un engaño. Entregas el rosario de la madre fulanita. Oye, pero la madre fulanita te ha regalado el rosario para entregárselo a otra gente para regalarlo. ¿O estás haciendo un engañito? A ver, que aparezca nomás. Que aparezca. ¿Se entiende? No están bien esos signos. En la misa se piden cosas reales. Por eso es que, por ejemplo, si hay velas, tiene que ser velas reales, no aparentes. Si hay incienso, tiene que arder, porque el incienso arde en la misa. Si hay flores, no tienen que ser de plástico, tienen que ser reales. La misa es algo real, no es algo aparente. La misa trabaja sobre signos. Los signos no son obras teatrales, son elementos que te manifiestan cosas más profundas. Entonces, la misa es un verdadero sacrificio. O sea, es una cosa real. De verdad se ofrece Jesucristo. O sea, se ofreció hace 2000 años. Y por el sacrificio de la misa, así lo dice la teología católica, se ofrece, se entrega nuevamente en especie aliena. O sea, en especies sacramentales que no son propiamente ya, digamos, esa cualidad corporal que tenía Jesucristo. Jesucristo se ofrece realmente, pero bajo las especies de pan y de vino. O sea, bajo esas cualidades de las que hablábamos antes, de pan y de vino. Se ofrece nuevamente. Se ofrece por nosotros. No es un nuevo sacrificio, es el mismo. Se actualiza. Se actualiza. O sea, nosotros lo vivimos. Nosotros no lo vivimos. Nosotros no estuvimos en el Calvario. Pero por la misa, nosotros lo vivimos. Nosotros estamos participando. ¿Ven? Lo que decía San Pablo. No estamos participando del cuerpo y de la sangre de Cristo los que participamos de esta celebración. No estamos participando del cuerpo y de la sangre de Jesucristo. Pues es justamente eso. La Eucaristía es la actualización del sacrificio de Jesús. Es que Jesús, que hace 2000 años se entregó por nosotros, hoy día se muestra entregado por nosotros, aquí y ahora, realmente. Y se entrega en la comunión. Y su presencia es real, no es una apariencia. Entonces nos encontramos con el sacrificio, por eso es que la definición de misa, la definición del catecismo, vayan ustedes que el catecismo, la definición de misa es el santo sacrificio de la cruz. Es el misterio de la cruz de Jesús. Por eso es que el que participa de la misa hace eso, o sea, eso es lo singular, lo extraordinario, lo hermoso de la Santa Misa. No estamos yendo a una celebración holgórica, no estamos yendo a una kermés, se junta la iglesia para hacer una pachanga, ¿me entiendes? No. La iglesia se une nuevamente a celebrar este acto culmen, este acto impresionantemente grande, que el hombre no puede llegar a entender, ¿no? Tanto amor que Dios tuvo allí, y participa de la misma cruz del Señor, en donde Jesús está por nosotros muriendo y entregando su cuerpo y su sangre. Participa de eso. Esa es la misa. Entonces, imagínate llegar ahí. Es llegar al Calvario. ¿Cómo vas al Calvario? Con chancletitas. O sea, hablo de la cuestión externa, también tenemos que hablar de la cuestión interna, ¿no? Porque hoy día, miren, a la misa es increíble, ¿no? Antes la gente, porque claro, no se celebra lo que no se cree, o no se celebra de la manera tal que se tendría que celebrar si es que no se creen determinadas cosas. Pero yo, en los libros que he leído antiguamente, ¿no? La gente hablaba, por ejemplo, de la ropa dominguera, que era la mejor ropita que tenían, porque iban a la misa. Porque para ir a la misa se ponía la mejor ropita. Ahora, para ir a la misa, casi en pijama. O sea, como es domingo, el domingo yo me desparpajo. Para ir al trabajo, sí, bien, ¿no? Check. Pero para ir a la misa, no, total. Y total llego a cualquier hora, y total, no importa si yo llevo al ofertorio, qué sé yo. ¿Se dan cuenta? Es porque no se sabe a qué vas a ir. ¿Qué vas a celebrar? ¿De qué vas a participar? Si supieras que vas a ir al Calvario, ¿irías así?
Si supieras que vas a encontrarte con Cristo mismo, con el Señor que tanto te ama, ¿vas a ir así? Y no hablo de la cuestión externa, ya hablo de la cuestión interna. ¿Cómo tiene que estar nuestro corazón? Si vas al lugar donde Cristo por ti ha muerto por tus pecados, ¿cómo vas a ir? ¿Cómo vas a prepararte? ¿No sería lo mínimo hacer un acto de arrepentimiento y si estás en pecado, confesarte para poder participar bien de la misa? Y si estás en gracia de Dios, hacer un acto interno de agradecimiento a Dios y de reconocimiento de las faltas que has cometido en toda tu vida para que la Santa Misa te ayude una vez más a cambiar de vida y a mejorar y a crecer en el amor de Dios. ¿Cuál es el propósito por el cual vamos a la misa? O sea, ¿de dónde? Si es que entendemos esto, presencia ante Jesucristo, ¿no nos arrodillaríamos? A mí me da tanta pena ver que hay gente que va, por ejemplo, a las misas de la semana porque un difuntito, por tal aniversario, qué sé yo, y en la consagración, aunque les toque 7 veces la campanita, ni bola dan. Ellos están de pie. Para el saludo de la paz, así, todos sí, chochos, chanchos, amigos. Pero para el resto de la consagración, nadie se arrodilla. Ya no se arrodillan, no hay problema. Porque no se sabe, porque no se conoce. Mi pueblo, dice la Sagrada Escritura, mi pueblo muere de ignorancia. Entonces, eso tenemos que cambiar. Por eso es importante esta reflexión, viene bien, para que la gente se dé cuenta, al menos de todo lo que se ha hablado, al menos dense cuenta de que la misa es tan valiosa y tan importante, ¿no?, que nosotros debemos de ir allí, no para escuchar una linda música. Si quieres escuchar linda música, ve a un concierto. Si quieres divertirte, ve a un show. A la misa vamos a recibir la salvación de Cristo. Y entonces debemos de ir con esa sintonía. Ahora, no deja de ser hermosa y no tendría que dejar de tener arte, porque todo en la misa tiene que tener arte, porque es justamente la expresión más grande del amor de Dios y también la expresión más grande del amor del hombre. Por eso es que si hablamos en serio de la misa, nos encontramos con compositores impresionantes. Por ejemplo, primero, con artistas que entregaron a Dios lo mejor. O sea, ustedes vean, por ejemplo, nuestras iglesias, y las iglesias de acá de nuestro Perú son iglesias preciosas, llenas de tesoros, y la gente dice, ¿por qué tanto? Bueno, porque para el Señor es lo mejor. Y nuestros antepasados sabían eso, y ofrecieron al Señor lo mejor. Y entonces, por eso son hermosas, llenas de arte. Las iglesias están llenas de arte. Imágenes, cuadros, elementos litúrgicos, el incensario, el altar tan adornados, el retablo, la misma iglesia, la misma estructura de la iglesia, de corte románico o barroco o gótico. Bueno, son arte. Y después, los ornamentos mismos tienen que ser obras artísticas. Y después, el mismo, podríamos decirlo así, ministerio que acompaña la celebración, como por ejemplo los lectores, los acólitos, los cantores, la Schola Cantorum. O sea, cuando hablamos de la misa en serio, no nos juntamos así nomás de manera, simplona, a hacer lo que mejor podemos. Eso requiere una elaboración, una preparación. Para cantar cantos de misa no podemos entrar así nomás de manera espontánea a hacer lo que queramos. Improvisar. Claro. La iglesia tiene un tipo de arte, un tipo de canción que se llama canto sacro. Y eso lo desconocemos. Por eso es tan importante, ¿no? O sea, miren, sencillamente es mirar con sentido común las cosas. No es exagerar, no es nada. Sencillamente seamos lógicos en lo que hacemos, ¿no? Seamos lógicos en lo que hacemos. Entonces, si vamos a participar de la misa, que es un sacrificio y que es una presencia de lo más sagrado que hay, veamos con qué disposición vamos y veamos cómo participamos. Y participemos con el corazón entero, entregado a Jesús. Así es, Padre. Padre, es tan hermoso lo que tiene la Santa Misa, que es de verdad para quedarse en éxtasis o anonadado, en fin. Incluso ahora para seguir hablando de toda esa sacralidad, de ese sentido, de esta parte sacrificial, presencial, y de cada rito de la Santa Misa, ¿cuántos programas nos faltarán? ¿Cuántos bloques nos gana el tiempo? El día de hoy, por ejemplo, ya nos ha ganado el tiempo, se ha ido rapidísimo, pero qué hermoso, Padre. ¿Cuántas veces hemos ido a lugares de arte, museos, lugares turísticos internacionales, y las personas allí, por un enorme respeto, reina el silencio, reina una calma entre todas las personas que están ahí presentes? Y la misa es mucho más que eso. Y a veces lo que reina es
no sé, ya ha mencionado usted varias cosas. ¿Cuánto amor le podemos dar a Dios en la misa, que es el lugar donde Él nos está dando el mayor amor? Su propia vida, a su Hijo unigénito, toda su sangre. Es que es demasiado, Padre. Y nos va a faltar el tiempo. El día de hoy ya por lo menos se nos ha ido corriendo y queda mucho preguntarle. Entonces está pendiente la invitación para seguir hablando de la Santa Misa, Padre, porque es esencial. Hay mucho más que decir. Entonces, ¿contamos con usted, Padre? Por supuesto que sí, por supuesto. Muchas gracias, Padre. A todos los que nos están sintonizando, antes que se vaya el Padre, le vamos a pedir su bendición. Y en esa bendición, pongamos nuestro corazón en el Señor, el de nuestros seres queridos, para vivir la misa como lo que es. No como lo que quisiéramos que sea o lo que hemos entendido, sino como lo que es, lo que debe ser, lo que Dios nos da. Y hacemos eso entonces, Padre, por favor, su bendición a todos nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, amigos. Compartan este programa y ya nos encontramos en una próxima emisión de Hacia el Encuentro con Dios.